Quisiera invitarte a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 40. Y voy a leer del versículo 25 al versículo 31. Ya leímos hace un momento desde el versículo 21, pero voy a leer desde el versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los días más oscuros de mi fe han sido días donde hay incertidumbre, donde hay temor, donde no sé qué va a pasar por algo que yo he hecho mal. Esos días donde la culpa llega, donde te embarga en verdad el temor, donde mis pensamientos están cautivos por la ansiedad. Y esos pensamientos en verdad se levantan y me llevan a un estado de esclavitud y de temor porque creo que merezco todo lo malo. Todo lo malo. Y esos días se convierten oscuros, en verdad se convierten oscuros. Y hay temor, porque quizá termine como nunca me imaginé. O quizá la historia sea tan triste como nunca hubiese querido que fuera el final de esa historia. Durante 39 capítulos, el profeta Isaías ha hablado del juicio de Dios para con este pueblo, el pueblo de Israel, y no solamente Israel, sino todas las naciones que están alrededor de Israel. Un juicio que no ha tenido un referente en la historia. Un juicio que será en verdad un juicio aterrador. Ese juicio traerá al pueblo dolor, traerá llanto. Será un tiempo de un juicio no mitigado. Y durante esos 39 capítulos, la voz de Jehová a través del profeta ha estado exponiendo ese juicio y les está advirtiendo, viene el juicio, viene el juicio. Y la sensación de Israel y de todos aquellos que están escuchando esa palabra es la misma de la que yo describí hace un momento. ¿Qué va a pasar? ¿Y si en verdad eso cae sobre mí? ¿Y si en verdad viene todo eso y en verdad se cumple sobre mí ese juicio? Lo merezco. Así que el pueblo está escuchando esta voz del profeta Isaías, inspirado por Dios, y está generando este dolor en la vida de los oyentes. Pero lee conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 40. Y mira cómo explota y cambia el tono completamente de esa profecía. ¿Puedes leerlo conmigo?
el primer versículo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Pero pareciera ser que esto es completamente contradictorio a lo que durante 39 capítulos me ha dicho. Viene el juicio y ahora abre una nueva sección y dice, consolaos, consolaos. Esa sensación que tenía el pueblo como la que yo he tenido, sientes que tú no eres parte de el pueblo de Dios porque te sientes excluido al pensar en ese juicio. Pero ahora la voz de Jehová dice, consolaos, consolaos, ¿qué? Pueblo mío, son míos. Sí, viene un juicio, pero eso no los excluye de su identidad. Son míos, dice vuestro Dios. Así que el pueblo recibe esta palabra de parte de Dios y les dice, ustedes son mi pueblo y porque son mi pueblo, yo soy su consuelo. Dios le habla a su pueblo en medio del pecado que el pueblo ha cometido. Porque el pueblo ha cometido idolatría. En verdad, ha ido tras otros dioses y han comparado a Dios, poniéndose ellos por debajo de dioses que no son Dios. Y en medio del caos por el pecado, Dios se revela a ellos y les dice, ustedes son pueblo mío y nunca abandonaré a mi pueblo, porque son mi pueblo, dice Jehová. Ahora, ¿por qué es necesario recordarle estas palabras a este pueblo? Porque ve conmigo al versículo 27. ¿Qué es lo que el pueblo está diciendo cuando ha recibido durante 39 capítulos, y decimos capítulos, pero durante la mitad de este libro, durante la mitad del ministerio no del ministerio, pero de esta profecía de Isaías, durante toda este tiempo, Isaías ha estado profetizando del juicio. ¿Y qué es lo que ha pasado por la mente de los israelitas? Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Mi camino qué? Mi camino está escondido de Jehová. Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. Yo ya estoy olvidado de Jehová. Quizá Dios se ha olvidado de mí. Es cierto, he sido tan malo. Y es cierto, he cometido pecado. Y es cierto, merezco el juicio. Que esto me hace pensar que Dios quizá ya se olvidó de mí. Y por eso esta palabra es tan relevante para el pueblo de Israel. Porque en medio, sí, de la culpa y del juicio que Dios traerá, Israel necesita escuchar quién es Dios. Y sabes, joven, es algo que tú y yo también necesitamos escuchar el día de hoy. En medio del dolor por el pecado, hoy quiero pedirte que levantes tu mirada y veas a tu Creador. En medio del dolor por el pecado, levanta tu mirada y ve a tu Creador. Porque es cierto, vivimos al igual que Israel en una época donde el pecado abunda. Y quizá tú mismo has sufrido el efecto del pecado y tú mismo has pecado contra otros. Sí. Muchos aquí han sido víctimas por el pecado de otros. Pero también muchos aquí hemos sido victimarios. Hemos abusado de otros. Y eso en verdad es pecado. Y sobre todo, todos aquí hemos deshonrado el santo nombre de nuestro Creador y Señor.
No hemos obedecido su mandato y eso trae un juicio y debería traer un juicio sobre nosotros. Pero en medio del dolor por el pecado, levanta tu mirada y ve a tu Creador. La pregunta es, ¿cómo levanto mi mirada en medio de este dolor por el pecado? Isaías les va a responder a ellos, entendiendo que ellos se sienten abandonados. Y mira qué le dice en el versículo 21 y 28. Mira cómo comienza el versículo 21 y mira cómo inicia también el versículo 28. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Mira el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué está haciendo Isaías al presentar estas preguntas retóricas? Está produciendo en ellos una meditación. Piensa, observa, medita. Medita. Si tú has de levantar tu mirada y ver a tu Creador, necesitas meditar. Meditar. Y jóvenes, el pueblo de Israel necesitaba levantar su mirada de ese pozo de desesperación, de esa culpa cruel, y levantar su mirada y reconocer quién es Jehová. Y para eso necesita meditar, pensar. A ver, ¿no has oído? ¿No has sabido? Y utiliza un lenguaje, Isaías, para hacerles ver que esto es un proceso lógico, de razonamiento lógico. Ellos habían sido el pueblo que había recibido la ley de Jehová. La historia de la redención estaba siendo escrita por medio de ellos. Ellos habían recibido ese Pentateuco. Ellos habían escuchado y leído de esos libros poéticos como Job, que estaba escrito y había establecido desde el principio quién había creado esto. Así que las preguntas hacen meditar a los oyentes y les hace pensar, porque si has de levantar tu mirada es porque tienes una doctrina del Dios creador bien arraigada en la verdad. Y esa doctrina está desde el principio. ¿Cómo comienza el Génesis? Yo espero que se lo sepan. En el principio creó Dios. Ahí está. Si en un momento tú tienes que pensar, ¿quién soy? En verdad, quizá no soy lo que dicen ser. Y me siento tan culpable por mi pecado. Y quizá todo lo que han dicho es mentira en el cristianismo. Recuerda, ve al principio. ¿Qué no habéis oído? ¿Qué no habéis leído? Ve allí. Medita. Creer en Él te da la garantía de que tú estás a salvo aún en medio del dolor que produce el pecado. Sí, en medio de un mundo caído donde se desploman los fundamentos, aún en ese mundo tú puedes estar seguro que el Dios eterno es Jehová y Él creó para cumplir un propósito eterno. Así que el conocimiento que está trayendo Isaías, lee conmigo el versículo 21, no sabéis. Y es un flujo que Isaías está estableciendo. No sabéis. Si lo sabes es porque ¿qué? La segunda pregunta. Es porque lo has oído. ¿Y dónde lo escuchaste? Desde el principio. En tus libros tú los tienes, pueblo de Israel. Se te enseñó, la cuarta pregunta, que Él fundó la tierra. Él fundó la tierra.
Isaías no está apelando a una teología natural. No. Isaías está siguiendo un proceso de razonamiento, pero también de iluminación. Porque nota allí, si lo sabes es porque lo has oído. Pero te das cuenta que sin el poder del Espíritu Santo, eso que habían oído no hubiera sido impregnado y no hubieran tenido iluminación. Pero por el poder del Espíritu Santo, eso que han escuchado, ahora lo saben y lo abrazan. No está hablando solamente de un Dios creador, sino que está hablando de que ese Dios es real para ellos. Lo saben porque lo han oído. Y porque desde el principio ustedes tienen la verdad revelada que Él fundó. Y esto es en verdad para mí muy emocionante, saber que desde el principio Dios ha querido revelarse como ese Dios creador, para que estos pudieran levantar su mirada en medio de este dolor por el pecado. No es solamente un razonamiento lógico. Sí, implica un razonamiento lógico, pero también implica un poder sobrenatural que hace que ese conocimiento sea iluminado y me recuerde que yo soy su pueblo. Así que, si has de levantar tu mirada y ver a tu Creador, necesitas meditar en las obras de tu Creador. Medita. Mira el versículo 22. Él, este Creador, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Mira el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Y ahora Isaías, después de decirle, mediten, recuerden quién es nuestro Creador, les va a describir que ese Creador no es un Dios que inició la creación y se aisló de la creación, sino es un Dios inmanente, cercano, sí, la trascendencia de Dios en la creación es real, pero la inmanencia, la cercanía de Dios en la creación que sostiene la creación es real también. Y eso es la intención de Isaías, demostrarles que ese Dios que creó todo es un Dios cercano a ellos y que está sentado sobre un trono dirigiendo cada situación que pasa en el universo. No se levanta el malo sin que Dios tenga control de ese malo. Nadie sufre sin que Dios tenga el control de ese sufrimiento. Todo está allí, controlado en la mano soberana del Dios eterno, de nuestro Creador. Este es el Dios creador, pero es un Dios muy diferente. Y el problema del pueblo de Israel, o uno de los problemas del pueblo de Israel, era que comparaban a Dios con otros dioses. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y el versículo 19 va a mostrarnos que unos hacen dioses para los ricos y otros hacen dioses para los pobres. Pero Dios es diferente a todo esto, a todos estos dioses. Porque ahora ve al versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Yo no soy comparado con nadie. Y de hecho, el versículo 25 termina diciendo, dice que
el santo, y aunque aquí tiene un artículo, en el original no tiene artículo. Es santo, santo, es único. Y la santidad no solamente tiene que ver con la ausencia del pecado, es lo que lo hace único, la unicidad de Dios. Ese Dios es único y es tu creador, Israel, y es el que sostiene todo el universo. Levanta tu mirada y velo. Es tu Dios. Pero tengo temor, pero Él es quien controla todo. No hay nada que se escape de sus manos. Y por eso llega el versículo 26. ¿Y qué dice? Después de haber descrito esto, ¿qué les dice? Levantad, levantad en alto vuestros ojos. Observen quién es, porque ustedes escucharon desde el principio quién es Jehová. Levantad en alto vuestros ojos. No dejes que la angustia por el pecado, no dejes que el dolor por el mundo en el que vives, por el sufrimiento que va a traer la conquista de los babilonios, no dejes que eso cautive tu pensamiento, sino levanta tu mirada y observa a tu Redentor. Levanta en alto vuestros ojos. Mirad quién creó estas cosas. Y es impresionante cómo Isaías está atrayendo la atención de sus oyentes, haciéndoles ver quién es Jehová. Y cuando llegas al versículo 26, a la segunda parte, él comienza a decir, Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Y a qué se refiere? Pues algunos creen que se refiere a los astros. ¿Y qué son esos astros? Pues algunos refieren que son las estrellas. Si fueran las estrellas, pensar en la cantidad de estrellas que existen en el universo, hasta donde se ha alcanzado a contemplar, a observar. En el 2022 habían 300 trillones de estrellas. ¿Cuánto es eso? Ponle un 3 y 26 ceros después del 3. Y a todas esas, Él llama, ¿por qué? Por su nombre. ¿Y cuál es la conclusión de Isaías al terminar con esa declaración? Tal es que, versículo 26, lee conmigo, tal es que la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Si no te impresiona eso, y a pesar de decirte eso, dice Isaías, no levantas tu mirada, ¿qué esperas? Tal es la fuerza, la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, que llama a esos 3.000 trillones de estrellas por su nombre. Tal es la grandeza de su fuerza. ¿Cuántas personas viven en la tierra? 8,000 millones. Y sabe el nombre de cada una de ellas. No me impresiona, porque sé que si 3,000 trillones los llama por su nombre, ¿cómo no va a conocer a 8,000 millones? Y no solamente conoce el nombre de los no
el nombre de esos hombres y mujeres, sino que conoce la cantidad de los cabellos que tiene cada uno de ellos. Y que ha diseñado la vida de cada uno de ellos para la gloria de su nombre y el bien de cada uno de sus hijos. Y que sabe que en medio de esa historia que Él ha escrito para cada uno de sus hijos van a pasar por sufrimiento. Y Él dice, levanta tu mirada y observa que Él tiene el control. Levanta tu mirada. Pero continuó al versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios, y de mí, Dios, pasó mi juicio? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quisiera pedirte que leas conmigo el versículo 29 al 31. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, ¿qué dice? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sé que muchas veces hemos escuchado esta porción y la hemos citado, pero note el contexto en el que está. El contexto te permite entender con mucha mayor claridad y profundidad este versículo, porque no está hablando de aquellos que están compitiendo y se apuntan allí en la carrera y van a ponerse aquí el versículo, los muchachos se cansan y se fatigan, pero yo que confío en Jehová podré terminar la carrera o el maratón. No es ese el punto principal. El punto es que en medio del dolor por el pecado, los que confían en Jehová pueden levantar su mirada y descansar y recibir el poder para mantenerse esperando a Jehová y su respuesta, su promesa. En medio del dolor por el pecado, levanta tu mirada y ve a tu Creador. ¿Cómo? Meditando en las obras de tu Creador. Y número 2, confiando en la palabra de tu Creador. De hecho, si tú vas al capítulo 40, mira cómo lo dice el versículo 8. Voy a leer desde el versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor. ¿Más qué? Mas la palabra de Jehová, la palabra de Dios nuestro, permanecerá para siempre. Sí, es cierto, se levantarán los babilonios y vendrán a aplastar. Sí, es cierto, los asirios ya han conquistado y son crueles, pero todos ellos son como la flor del campo. Son como la hierba que se marchitan, no van a permanecer más. Será algo pasajero, pero hay algo que durará para siempre. ¿Qué es? La palabra de Jehová, sus promesas. Y es allí donde tú puedes recordar y conectar con el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová, los que confían en las promesas de Jehová, los que en verdad están abrazando su palabra, no se cansarán, no se marchitarán, porque confían en algo que está sobre ellos y por encima de ellos y por encima de sus emociones y por encima de su salud física. Ellos abrazan la verdad. Y sabes, mi querido joven,
Yo quiero animarte a que confíes en la palabra de tu Creador. Y hay una palabra que va a permanecer para siempre. Y sí, nosotros sabemos de la palabra impresa, escrita, pero hay alguien que es la palabra mismo, se revela como el Verbo encarnado. Y Juan lo dice así, que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y sabes, tú hoy puedes levantar tu mirada y no solamente ver a un creador que inició la creación y que sostiene la creación, sino es un Dios que se encarnó y vino a vivir y morir por ti y por mí, para que tú sepas que puedes confiar ciegamente, y utilizo ciegamente, no ilógicamente, sino tú sabes que Él existe y lo puedes abrazar, aunque no lo puedas ver con estos ojos. Puedes creer en Él, puedes creer en Él, aún en medio del dolor por el pecado. Y quisiera terminar haciendo algunas aplicaciones. Quizá ahora tú mismo te sientes indigno delante de Dios por los pecados que has cometido. Quizá durante este fin de semana fallaste. Cosas que habías decidido dejar, quizá lo estás haciendo nuevamente. Y sientes el peso de la culpa. Sabes, eso no es malo. Sentir dolor por nuestro pecado. Pero hoy la voz de Dios te dice que si tú has confiado en Él, puedes recibir consuelo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, porque has sido perdonado en Cristo. Tus pecados, esos pecados que cometiste, ya han sido perdonados en Cristo. Ven y levanta tu mirada y dile perdón, no pensando a ver si me perdona, sino abrazando su perdón por la obra de Cristo. Cree. Joven, señorita, quizá tú sufres por el dolor. Ese dolor que causa el pecado de otras personas en tu vida. Quizá te han lastimado. Quizá son tus padres. Son tus autoridades. Algún familiar. Quizás has recibido tratos injustos. Quizá ahora tú sufres por enfermedades. Pero hoy te quiero decir, confía en Jehová. Él da fuerza al cansado. Él da fuerza al cansado. Espera en Él. Espera a Él. Pero confía en Él. No hay nada, no hay dolor que Dios en el que esté ausente, sino que Él sabe de ese dolor, conoce tu dolor. Él sufrió los efectos del pecado siendo justo para que tú puedas recibir consolación. Pero quizá aquí hay algún joven que jamás ha recibido el perdón de sus pecados. Has escuchado el Evangelio una y otra vez y hoy te quiero animar a que creas, levantes tu mirada, levanta en alto tus ojos y ve al Creador que se hizo hombre por amor a ti y que
vino para redimirte de esa esclavitud del pecado. Levanta tus ojos y ve al Creador y a tu Redentor. Y en medio de un mundo que produce dolor por el pecado, levanta tu mirada y ve a tu Creador, meditando en sus obras y confiando en su palabra. Bendito Dios, te doy gracias por darme el privilegio de compartir. Y rogamos, Señor, que tú levantes nuestras miradas, levantes nuestros ojos. Estoy seguro que más de uno aquí necesita considerar, pensar en ti como su Señor y su Salvador. No permita, Señor, que pasen los días, los meses, los años y salgan de aquí jóvenes sin creer en el Evangelio verdaderamente. Te pedimos por la salvación de nuestros jóvenes, pero también te pedimos por la santificación de ellos. Y no hay forma de ser santos a menos que te veamos, que veamos tu gloria, esa gloria en la creación, esa gloria en la obra de nuestro Señor. Ayúdanos y levanta nuestros ojos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.